Hola amigas y amigos, es un gusto estar de nuevo con ustedes. La agenda de Venezuela es nuestro futuro y depende de nosotros. ¿Cuántas veces debemos repetirnos esto? Cuesta, como venezolano, ver cómo pareciera que solo importa lo que actores del extranjero dicen de nuestra realidad. Los hay quienes insinúan acciones militares en la zona cercana a las costas venezolanas, quienes asisten al Comando Sur para dar la impresión de que ahora sí vamos con todo. Otros que se convierten en los reyes de las sanciones para que cada acción sea siempre una nueva sanción. Como si con sanciones para evitar el abastecimiento de gasolina o diésel se pudiera terminar con la dictadura de Maduro sin acabar antes con el pueblo. ¿Cuántos años de sanciones han vivido los cubanos? ¿Qué se ha conseguido? Podemos estar en posturas opuestas con varios actores políticos, incluso aquellos que dividen y aluden a planes inexistentes para justificarse. Pero, ¿es correcto que un funcionario de otro gobierno haga mofa de un ciudadano nuestro o de directrices sobre lo que debemos hacer o no hacer? Elliot Abrams apuntó a la líder del partido 20 Venezuela, María Corina Machado, en una entrevista en NTN 24. Allí dijo textualmente: María Corina me recuerda el realismo mágico de Gabriel García Márquez. Lo que me parece es que la oposición debe resolver el problema de organizar una oposición bajo un régimen represivo y brutal. Y me parece que María Corina está pidiendo una especie de plan B mágico que va a resolver todos los problemas de Venezuela. ¿Y quién va a ser la solución? Extranjeros que intervienen. No creo que esa sea una respuesta sensata al problema que enfrenta Venezuela y a la necesidad de que la oposición esté unida, que trabajen en el establecimiento de la unidad y comiencen desde la base. Porque Venezuela no entiende la naturaleza del régimen de Maduro, no entiende lo difícil que es organizar una oposición para hacerlo, así que la tarea es difícil, pero no se hace la tarea más fácil cuando los líderes políticos de la oposición venezolana dicen básicamente: yo no quiero hacer ese trabajo, yo quiero un rescate mágico. Hasta aquí la cita textual de Elliot Abrams. Puede que en el fondo coincidamos con muchos de sus argumentos, pero ¿por qué se parece más a un actor interno que a uno externo el señor Abrams? Pongamos el caso de los indultos. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos para América Latina, Michael Kozak, dijo el lunes 31 que la liberación de algunos prisioneros políticos injustamente detenidos en un principio buscaba encubrir una elección absurda. No olvidemos que Maduro sigue deteniendo arbitrariamente a cientos de prisioneros políticos. Ni el pueblo venezolano ni la comunidad internacional serán engañados por estos actos simbólicos. Fin de la cita para Kozak. Y no es contradictorio entonces que en medio de lo que consideran actos simbólicos pidan la liberación de los 6 ex ejecutivos de la petrolera Citgo detenidos en Venezuela, 2 de los cuales están bajo arresto domiciliario. Eso sí no sería un acto simbólico, sino político. El encargado de negocios de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, a la sazón el embajador James Story, también apuntó a quienes se negaron al pacto unitario. Dijo Story: hay muchas personas que lanzan bombas desde el banquillo o al margen de las cosas con sus ideas fantásticas, mientras que el presidente Guaidó sigue construyendo un movimiento cívico, social, político. Unidad de esfuerzos dentro del país en torno a los legítimos poderes. Ellos garantizan la presión y el apoyo internacional. Para nosotros, el presidente Guaidó sigue siendo el presidente hasta el cese de la usurpación. Fin de la cita para James Story. Insisto, puede que lo que digan sea válido. Claro. ¿Qué potestad le hemos dado a este y a otros gobiernos para opinar, actuar, montar acciones y desmontar otras? En medio de cuántas agendas políticas, oportunistas e individuales hemos caído a lo largo de este penoso proceso. ¿Hasta cuándo será cool u oportuno relacionarse con soluciones en Venezuela que no llevan a ningún lado? ¿Qué se les dice mientras tanto a tantos venezolanos confundidos y desesperados? Hagamos una pequeña pausa y ya regresamos
en Conexión. Aquí estamos de vuelta con más de la emisión meridiana de Noticias TVB. Y ante los recientes hechos políticos en Venezuela, nuestro compañero Michael Iriarte se encuentra con María Corina Machado para conocer qué piensa ella sobre las negociaciones con el régimen. Michael, estamos contigo, te escuchamos. Bienvenido. Ana, sí, buenas tardes a ti y a toda la audiencia. María Corina Machado, una de las voces más críticas al régimen de Maduro, el día de hoy nos acompaña para aclarar distintas preguntas luego de estos llamados indultos que ha dado el régimen a distintos líderes de oposición. La primera consulta que le hago es, María Corina Machado no aparece en esos indultos. ¿Cuál es su respuesta? Bueno, yo creo que el régimen lo que está buscando son mecanismos de engaño, de manipulación para avanzar en su operación de permanencia en el poder y saben muy bien cuál es mi posición al respecto. Yo creo que este es un momento, Michael, lo hablábamos justo antes de arrancar la entrevista, donde el país está sufriendo mucho, hay mucha gente como desconcertada, decepcionada, se siente traicionada, con un dolor brutal, porque es un país que está padeciendo el hambre, la separación, la violencia creciente, y el régimen lo que busca es eso, que la gente no tenga certezas, que la gente se sumerge en la depresión y diga tiro la toalla. Y todo lo contrario, este es un momento en el cual con enorme madurez, con los pies en la tierra, aferrados a la verdad, tenemos que darnos cuenta en qué hemos avanzado y en qué hemos retrocedido, qué hemos ganado y qué hemos perdido en estos últimos tiempos de lucha. Yo estoy convencida que un paso enorme hacia adelante ha sido que los venezolanos y los verdaderos aliados internacionales, que no son todos, los de verdad, los que padecen que este sistema criminal esté desestabilizando el hemisferio, entendamos de una vez qué es lo que estamos enfrentando. Esto no es una dictadura, señores. Esto no es un sistema autoritario más. Estamos hablando de un sistema criminal que se ha metido de lleno en Venezuela, penetrado con el narcotráfico, la guerrilla, los grupos terroristas de Hezbollah, de Hamas, los grupos de contrabando, de combustible, de minerales, de personas, Michael, de personas. Eso es lo que está pasando en la península de Paria. Y que desde aquí, agarrando el territorio venezolano con los rusos, con los iraníes, con los sirios, con los turcos por detrás, quieren expandir su proyecto criminal al resto del hemisferio. Y tienen como fachada al Foro de Sao Paulo y ahora el Grupo de Puebla. Entonces, esto lo hemos entendido. Por eso la gente está clarísima que este régimen no va a salir con votos. No va a salir con votos. Son 29 elecciones, son 15 referendos y todos han terminado igual. Todos han terminado igual. El régimen atropella, arrebata, que quiere dar la imagen de que hay cierta legitimidad y está tratando de confundir a algunos adentro y afuera. No es la primera vez que lo hace, pero la sociedad venezolana ya no la engañan más. Cuando usted dice que el régimen no sale con votos y ha incluso hablado de una estrategia distinta, que es una operación de fuerza, Abrams, uno de los principales voceros de Estados Unidos, incluso decía que esa propuesta es dañina para la sociedad. ¿Es realmente la opción que propone Venezuela, la opción que propone María Corina Machado, una alternativa para salir del régimen de Maduro? Es la única que queda, porque al final, si llegamos a la conclusión que esto no va a salir por vía de farsas electorales, que esto no va a salir con falsos diálogos, ya son 13 episodios de diálogo, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? El país ha estado en insurrección popular durante 20 años, hemos logrado demostrarle al mundo que hay una nación valiente, una nación con ansias de libertad, pero claramente hemos entendido que no es suficiente salir a la calle, no es suficiente protestar, sino que tiene que ir acompañado de una estrategia conjunta de fuerzas internas y externas. Mira que nadie está pidiendo una invasión, por favor. O sea, cuando dicen, es que queremos que los marines lleguen a La Guaira, eso es banalizar y ridiculizar una situación muy compleja que hoy en día cobra vidas cada minuto que pasa en este país. Lo que estamos planteando es que es una estructura criminal, es un régimen que tiene, ¿sabes?, secuestrado Venezuela, agarrado así como a toda la nación. Y hay que presentarle una amenaza real de fuerza que se te planta y te dice, ¿sabes cómo es?
se acabó. ¿A quién plantearle esa opción, esa amenaza real? Al régimen. ¿Qué aliados internacionales? Porque si ya Estados Unidos ha dicho... No, perdóname. En ningún caso nosotros podemos descartar que vamos a tener el apoyo de las naciones democráticas de este hemisferio. ¿Por qué? Porque en Venezuela están planteadas 3 condiciones que han hecho que los Estados Unidos y las democracias liberales del hemisferio occidental actúen en operaciones de paz. Hay 14 operaciones de paz en el mundo en despliegue en este momento. ¿Cuáles son esas condiciones? 1, un país donde se están violando los derechos humanos y donde hay un sufrimiento insostenible. 2, una amenaza real a la seguridad hemisférica. Y esto no lo digo yo, lo dice el comandante del Comando Sur, Craig Fowler, quien dijo que no tenía palabras para describir la magnitud de la amenaza de Venezuela por sus vínculos con Rusia y con Irán. Y 3, el riesgo creciente de un conflicto armado, porque hoy en día, Michael, de los 335 municipios que tiene Venezuela, en 214 están activos grupos criminales que controlan a la población, que van para la calle y deciden quién sale, quién no sale, cuándo abre un negocio, cuándo cierra, para quién hay gasolina y para quién no. Grupos criminales armados. Entonces, eso te demuestra que en Venezuela no hay soberanía nacional. Entonces, quien pretenda decir que este régimen que ha ocupado Venezuela y saqueado Venezuela está dispuesto a ceder el poder en un proceso electoral, si no hay una fuerza de por medio, simplemente está engañando al país. Y eso es rendirse, eso es claudicar. Entonces, hoy en día aquí hay 2 posiciones. Aquellos que están en la línea de Nicolás Maduro y el régimen y que dicen, como no hay fuerza de adentro, como no va a haber fuerza de afuera, bueno, hay que aceptar lo que el régimen esté dispuesto a entregar, así sea migajas. Y la otra posición, que es una posición en la cual yo acompaño a la mayoría de los venezolanos, cuando dicen aquí hay que hacer lo que hay que hacer y aquí no nos vamos a rendir jamás. Hay personas que dicen, mira, yo me rendí. Bueno, tú tienes derecho a rendirte, pero tú no tienes derecho a llamar a la rendición. Y aquellos que piensen, y esto es un punto importante, que si el régimen continúa en el poder, Venezuela puede terminar pareciéndose a Vietnam o pareciéndose a Cuba, están equivocadísimos. No es ni hacia Cuba ni hacia Vietnam, es hacia Somalia. Es la somalización de Venezuela con grupos criminales repartiéndose y peleándose el territorio, y eso no lo podemos permitir. Así que aquellos que dicen que es difícil conseguir fuerzas externas, es posible. Hay algunos que tienen dudas, pues habrá que convencerlos. Y mi mensaje a los venezolanos es que no vamos a descansar hasta conseguir esos apoyos que necesitamos para sacar de raíz estos criminales. Ahora, hablando un poco del escenario político interno, ayer Capriles hablaba y decía algo como que el camino hay que construirlo. ¿Realmente existe esa opción? Ya vente Venezuela y usted pues no cree en construir un camino siempre y cuando el régimen esté en el poder, pero hoy Granma, el periódico oficial de Cuba, dice que Enrique Capriles es un gran articulador. ¿Cuál es su posición? Que acabas de contestar, que ya no tengo más nada que decir. Si lo dice Granma, ¿tú crees que a los venezolanos nos conviene lo que diga Granma? Yo ante eso creo que en tu pregunta estaba la respuesta. ¿No es posible crear un escenario de negociaciones para al menos el año 2021, considerando que, aunque usted considera que se necesita convencer a los aliados internacionales, hasta ahora pareciera que esa opción no es viable? Yo no estoy de acuerdo, todo lo contrario, fíjate. En primer lugar, el propio Padrino López lo dijo. Mientras esté aquí yo con estas fuerzas armadas, bolivarianas, antiimperialistas, chavistas, como ellos le dicen, aquí no va a haber cambio político. ¿Qué más tienen que escuchar? Yo te pregunto, Mike, si las armas las controlan las mafias, si las leyes las controlan las mafias, si los medios de comunicación, salvo honrosas excepciones, los controlan las mafias, si la plata y el territorio lo controlan las mafias, ¿quién gana las elecciones? Tú lo decías a la gente de la Cota 905, a los venezolanos de La Guajira, a los de la sur de Bolívar, aquí en el 23 de enero que vayan y voten. De verdad, eso es lo que están planteando. Ese es el camino que quieren abrir, o ese es el nuevo engaño y la nueva traición que está planteada. Mira, yo creo que hay un momento donde ya el país nos exige, a mí la gente me exige, di la verdad, no te guardes nada.
Las cosas hay que enfrentarlas como son, que es durísimo lo que estamos viviendo. Que han habido decepción porque han habido traiciones y se han quitado la careta. Bueno, faltan otros, Mike, faltan otros, porque esta gente tiene muchísimo dinero y han infiltrado todos los sectores, los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas, el sector financiero y desde luego algunos actores políticos. En ningún caso yo estoy descalificando, digamos, a las organizaciones políticas completas, no. En todas las organizaciones políticas hay gente honorable, en todas las organizaciones sociales hay gente honorable. Es más, son inmensa mayoría, pero el régimen coloca figuras que se quiebran y que las utiliza para impulsar su propósito. Y en el caso de lo que nosotros defendemos como una operación de paz y estabilización, que insisto, no es una invasión, eso es lo que dicen los cubanos, eso es lo que dice Granma sobre mí, muchas cosas están ocurriendo. Mira lo que significa la operación antinarcóticos que está desplegada en el Caribe. ¿Eso es o no es fuerza? ¿Eso es o no es militar? ¿Eso está en marcha? La detención de Alex Saab por la Policía Internacional, ¿es o no es fuerza? El incautamiento de 4 buques con gasolina iraní, más de 1 millón de barriles, ¿es o no es fuerza? La decisión anunciada por el secretario Pompeo de suspender los vuelos charter de Cuba a Estados Unidos, ¿es o no es fuerza? Ese es el punto. Lo que pasa es que hay que seguir en una misma línea y ha ocurrido que la dirección política ha enviado mensajes contradictorios y ha cometido errores muy grandes que ha generado decepción en los venezolanos y en actores internacionales. ¿Eso qué ha ocurrido? Sí, eso ha hecho que el proceso se haya desacelerado, ralentizado, y ahí es donde tenemos que meterle toda la presión. Que nosotros estamos diciendo que la gente se cruce de brazos en Venezuela, por favor. Que yo creo que la solución está afuera y no adentro, entonces estaría yo afuera y no adentro. Yo estoy aquí porque yo estoy convencida que es la fuerza de los venezolanos y el liderazgo de los venezolanos lo que va a ir adelante. Nosotros no vamos a hacer lo que nos diga nadie de afuera, nosotros vamos a hacer lo que nosotros sabemos que es lo que le conviene a nuestro país para construir una nación realmente libre y justa. ¿Sabes por qué nos atacan? De lado y lado. ¿Sabes por qué? Porque nosotros representamos el fin de la impunidad y el fin de los privilegios. Vístase del color que se vista. Bien, muchas gracias por la entrevista el día de hoy. María Corina Machado, coordinadora nacional de 20 Venezuela, el día de hoy contestando interrogantes en medio de este escenario político que se desarrolla en Venezuela. Ana, volvemos contigo. Muchas gracias, Michael, por esta extensa entrevista a María Corina Machado. Nosotros tenemos que hacer una nueva pausa ahora, pero volvemos en breve. No se vayan.